Profesor, recibo un cordial saludo. Al finalizar el módulo del hombre y sus acciones, ha sido una gran experiencia enriquecer nuestros conocimientos, como lo es en la unidad 3 y 4, sobre profundización de los conceptos éticos occidentales y las diferentes problemáticas éticas de nuestro mundo actual y la influencia de la filosofía y la teología que nos ayudan a dar respuesta a las realidades que se nos presentan. Para dar inicio a esta experiencia descubriremos la diferencia entre ética y moral. La ética es una rama de la filosofía que estudia y sistematiza los conceptos del bien y el mal, y su objetivo es definir de manera racional lo bueno e independiente de cada cultura, ya que cada una tiene su forma de expresar sus patrones de conducta. Por otra parte, la palabra ética se originó en la época de la Grecia antigua con Platón y Aristóteles, y después, en la Edad Media, la ética cristiana predomina el mundo occidental, que se va expandiendo por el mundo, y después la ética cristiana predomina el mundo occidental, que se va expandiendo por el mundo, y después otros filósofos como Descartes, Homer o Kant fueron dando un poco más de claridad a este concepto. La ética se basa en los comportamientos individuales de cada persona que regulan el funcionamiento de la sociedad en un lugar determinado, donde se favorezca la armonía entre las personas, donde depende de cada persona colocar su granito de arena para el buen funcionamiento. La ética depende de elecciones voluntarias y conscientes, ya que este concepto define la identificación y el seguimiento de unas normas determinadas por tal de actuar del modo que nos parezca correcto, desde un punto de vista personal. Además, al ser de ámbito más bien individual, da un cierto margen a reflexionar sobre si algo está bien o no, dependiendo de las circunstancias. La moral se define como un conjunto de normas que rigen el comportamiento de las personas que viven en la sociedad, ya que contribuyen a fortalecer las relaciones sociales generando estabilidad, ya que la moral parte de las tradiciones y los valores del contexto donde crecimos. La moral hace referencia a lo práctico, diciéndonos cómo debemos comportarnos en nuestra vida cotidiana a través de reglas que determinan las conductas adecuadas para cada contexto, donde debemos defenderlas o rechazarlas según cada situación. Por otra parte, abordaremos las teorías éticas. Son el resultado de reflexiones críticas realizadas en torno a la moral, ya que permiten justificar las normas morales y los juicios morales. Por esto, tiene una clasificación que nos ayuda a comprender un poco más cómo es la teoría cognitivista y las no cognitivistas. Las teorías éticas cognitivistas describen lo positivo o negativo de una situación. Las teorías éticas no cognitivistas expresan un determinado estado emotivo, ejemplo, cuando decimos qué barbaridad o cuando se da una orden. Dentro de esta teoría encontramos las teorías éticas teológicas, cuyo objetivo es determinar la meta o el fin de las acciones humanas, donde se tiene en cuenta lo bueno, ya que se denomina ética del bien. A lo largo de la historia, esta teoría ha propuesto grandes metas que han contribuido para el bienestar humano en la búsqueda de la virtud, la autenticidad y la solidaridad para conseguir la felicidad. Por otra parte, las éticas deontológicas son las que determinan qué es lo correcto, conforme a los deberes exigidos por la exigencia de principios dictados por la razón. Lo importante es el procedimiento con el cual se alcanzan las normas que llevan a considerar cuándo una norma es moral, por qué se considera un deber universal. Diferencias entre las éticas teológicas y las éticas deontológicas. Estas dos éticas, sus normas y acciones son semejantes, pero la una nos lleva a profundizar a la otra, porque no siempre existe coincidencia entre las normas derivadas de los principios establecidos por las éticas teológicas y las normas derivadas de los principios establecidos por las éticas deontológicas. Por ejemplo, en los casos de la eutanasia, una ética teológica pasará por alto
el principio del respeto a la vida para considerar que es conveniente para la persona que desea morir. En cambio, una ética deontológica pondrá el principio del respeto a la vida por encima de los deseos de quien desea morir. Ética, teología e interculturalidad. El estudio de la teología es fundamental para comprender la esencia de la fe, los principios éticos que guían la vida cristiana y la forma en que diferentes culturas y tradiciones han interpretado y vivido la espiritualidad. En este video exploraremos la importancia de la ética, la teología y la interculturalidad en el campo de la teología, destacando cómo estos elementos se interrelacionan y enriquecen el entendimiento de la fe. La ética es una parte integral de la teología, ya que esta última se ocupa de los principios y valores que deben guiar la vida de los creyentes. Los teólogos tenemos la responsabilidad de examinar las implicaciones éticas de las creencias y prácticas religiosas, y de desarrollar en un marco moral que ayude a los fieles a tomar decisiones justas y coherentes con las enseñanzas cristianas. Esto incluye temas como la justicia social, la ética sexual y el cuidado del medio ambiente. En el corazón de la teología se encuentra la búsqueda de una comprensión más profunda de la fe cristiana. Los teólogos se dedican a analizar los textos sagrados, la tradición de la Iglesia, la experiencia de los creyentes y los desarrollos históricos y contemporáneos de la religión. A través de este proceso de reflexión, los teólogos buscan iluminar el significado y las implicaciones de las creencias fundamentales, como la naturaleza de Dios, la encarnación de Cristo, la salvación y la vida eterna. La teología no puede ser plenamente comprendida sin tener en cuenta la diversidad cultural y la forma en que diferentes tradiciones e identidades han interpretado y vivido la fe cristiana. Los teólogos debemos estar atentos a las perspectivas y experiencias de pueblos indígenas, minorías étnicas, mujeres, jóvenes y otros grupos marginados para entender cómo la teología se ha desarrollado y expresado una variedad de contextos. Esta apertura a la interculturalidad permite a la teología ser más inclusiva, relevante y sensible a las necesidades de una iglesia global y diversa. La ética y la teología están estrechamente vinculadas ya que ambas se ocupan de guiar a los creyentes en cuestiones fundamentales de la vida. Los teólogos deben examinar cuidadosamente las implicaciones éticas de las creencias y prácticas religiosas y desarrollar un marco moral coherente con los principios cristianos. Al mismo tiempo, la ética también informa la teología, ya que las convicciones éticas de los teólogos influyen en su interpretación de las escrituras, la tradición de la Iglesia y la experiencia de fe. Este diálogo constante entre ética y teología es esencial para garantizar que la fe se viva de una manera auténtica y responsable. Integrar la dimensión intercultural en la teología plantea diversos desafíos. Los teólogos deben estar dispuestos a cuestionar sus propios sesgos culturales y a escuchar atentamente las perspectivas de otras tradiciones. También deben ser capaces de navegar entre la universalidad de la fe cristiana y la diversidad de sus expresiones culturales. Esto requiere una apertura al diálogo, una sensibilidad hacia las diferencias y un compromiso con la justicia y la inclusión. La teología no es una simple actividad académica, sino un camino de transformación personal y social. A través de la reflexión teológica, los creyentes pueden profundizar su relación con Dios, adquirir una comprensión más profunda de su fe y desarrollar una visión ética y espiritual que les permita vivir de manera más auténtica. Además, la teología tiene el potencial de inspirar a los fieles a ser agentes de camino, comprometidos con la justicia, la paz y el cuidado de la creación. De esta manera, la teología se convierte en una herramienta poderosa para promover la transformación personal y comunitaria. En resumen, la ética, la teología y la interculturalidad son elementos claves e interrelacionados en el estudio de la fe cristiana. Juntos estos aspectos enriquecen y fortalecen la comprensión de los creyentes al tiempo que les inspiran a vivir una vida más auténtica, justa y responsable. Al integrar estas dimensiones, la teología se convierte en una disciplina vital y transformadora, que no solo ilumina la mente, sino que también toca el corazón y mueve a la acción. Para concluir este módulo 3 a través de la revista de la Clark, que nos habla sobre los desafíos en nuestro mundo actual, uno de estos desafíos es los riesgos que está viviendo la familia en el siglo XXI. Nos muestra direcciones, contradicciones en un mundo lleno de conocimiento por medio de la globalización, por los desequilibrios, por la complejidad, por las diferentes revoluciones científicas, tecnológicas, sociales, económicas
que nos ha hecho crecer las capacidades para producir y comunicarnos, ha habido una ruptura epistemológica en las comunicaciones, la genética, la ciencia, la cultura, etc., ya que se ha logrado llegar donde hace años no se pensaba que se lograra tan pronto. Ha habido grandes cambios a nivel mundial, ya que hay países y personas interconectadas y los niveles de interdependencia a las diferentes redes sociales es altísimo. La humanidad a nivel de democracia viene avanzando donde se buscan los derechos básicos, pero se presenta frágil por las presiones de la élite mundial y el socialismo en nuestros pueblos, que cada vez lo vuelve más frágil y pobre, donde se crean tensiones en sus habitantes que los llevan a la desunión y a la migración. Nuestra sociedad enfrenta grandes cambios, como es nuestras familias están en riesgo por el impacto de pobreza, ya que muchas familias tienen incertidumbres económicas como falta de empleo, lo cual los lleva a ir prolongando su futuro, lo cual los lleva a perder la esperanza.